Bueno, y ahora tenemos una entrevista especial como habíamos anunciado. Está al otro lado de la pantalla, a través de la tecnología, el ex premier Pedro Cateriano. Él es además un destacado político nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, ex premier. Y bueno, estamos aquí, usted suele ser habitualmente invitado para hacer análisis de la coyuntura política o eventualmente de su extensa experiencia en estos mundos, pero ahora queremos hablar de un tema más particular y importante para el Perú, a pesar de todo, y es que hoy día es el cumpleaños del premio Nobel. Mario Vargas Llosa cumple 87 años. Quería preguntarle, empezar la entrevista preguntándole, ¿para usted ha sido muy importante, relevante que él le haya dedicado uno de sus libros? Bueno, buenas noches, encantado de estar en su programa. Evidentemente, cuando él mismo me dijo que me iba a dedicar la mirada quieta, que es el libro, su ensayo sobre Pérez Galdós, ciertamente me conmovió. Fue un hecho que no esperaba y que ciertamente lo tengo como algo que muestra algo más que un afecto, ¿no? Una relación de amistad a lo largo de los años. Justamente, por eso es que queríamos hablar con usted, que probablemente sea uno de los peruanos que conoce más al peruano más global que tiene este país, pero que pese a ello mantiene una relación cercana con el Perú. ¿De qué manera justamente alimenta esta relación el Nobel peruano a pesar de la distancia? ¿Usted sabe más o menos, habla mucho con él? A ver, yo a lo largo de los años, desde que se inició la protesta contra la estatización de la banca el año 87, he tenido la suerte, el honor, el privilegio de a lo largo de estos años tener una vinculación con Mario Vargas Llosa. Ciertamente, y digo fundamentalmente en el campo político. Yo no soy un experto literario, no soy un crítico, no soy un profesor de literatura, tampoco soy un desinformado, pero eh, la esencia o la parte fundamental de la obra de Vargas Llosa es el Perú, es el drama del Perú, en sus diversos aspectos sociales, políticos. Y una cosa que además lo ha dicho en más de una oportunidad el propio Mario Vargas Llosa es que sufre el Perú y vive día a día lo que pasa en nuestro país. De alguna manera, su activa participación política en el momento más dramático del país, que fue el final del gobierno de Alan García, con un Estado quebrado, con una hiperinflación, con un terrorismo que tenía casi el control en zonas liberadas. Él toma la valiente decisión de ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Creo que ese acto de arrojo fue una de las cosas que más me impresionó y cómo con firmeza también desarrolló acaso la campaña presidencial más ordenada desde el punto de vista del debate ideológico en el país. Si bien es cierto, Mario Vargas Llosa perdió las elecciones, creo yo, entre otras cosas, por la acción con métodos lícitos e ilícitos de Alan García. Después de el tiempo transcurrido, creo que desde el punto de vista ideológico y político ganó ese debate a sus adversarios, precisamente Alan García y Fujimori, que a lo largo del tiempo terminaron haciendo todo lo que pregonaron en los años anteriores. Pero Vargas Llosa no solo se ha limitado a eso, también ha intervenido en los momentos más dramáticos del país, refutando en los hechos lo que decían de él, que odiaba a sus adversarios políticos. Cuando él consideró, por ejemplo, que el país estaba amenazado por una candidatura de Ollanta Humala cercana al chavismo, no tuvo ningún problema de pedir a los peruanos, tapándose la nariz, votar por Alan García. ¿Acaso la persona, repito, que más daño le hizo no solo a Mario Vargas Llosa, sino al país,
impidiendo su victoria. Y en las últimas elecciones, en donde la democracia estuvo bajo amenaza por la candidatura de Castillo, pidió el voto por Keiko Fujimori, que en ese contexto político era el mal menor. Y ahora, demostrando su civismo, su amor a la patria y dejando de lado prejuicios ideológicos, políticos, acepta la máxima condecoración que le otorgó la presidenta Boluarte, y recientemente también el reconocimiento que le ha hecho el alcalde de Lima, ¿no? Claro, uno podría pensar al escucharle que el Nobel, de alguna manera, trasciende sus propias creencias a favor de algo más justamente relevante, que es la estabilidad del país. ¿Vargas Llosa es importante para la estabilidad del país, cree usted? Evidentemente tiene una influencia internacional relevante, pero ¿llega a ser tan importante así para lo que pasa en este país? Bueno, su participación en la política prueba que sí. Ahora, sus adversarios, porque claro, la cantidad de adversarios que tiene o que ha tenido desde el punto de vista ideológico y político, sostienen lo contrario. Pero Vargas Llosa, si hay que destacar uno de sus aspectos, es su determinación para defender la opción de la libertad, del valor de la democracia y del orden constitucional en el país, desde su evolución, porque no hay que olvidar que Vargas Llosa, desde que entra a la Universidad San Marcos, ¿no es cierto?, tenía una posición de izquierda, luego evoluciona, rompe con la dictadura castrista, que también en un comienzo defendió a Fidel Castro, rompe con el conocido, a raíz del conocido caso de Eberto Padilla, el poeta cubano que es encarcelado y luego obligado a pedir disculpas a la revolución. Desde ese momento, la adhesión de Vargas Llosa al no solo liberalismo, sino a la democracia como forma de gobierno, ha sido fundamental no solo para el Perú, sino, digamos, como defensor de lo que él denomina la cultura de la libertad en Iberoamérica, en Europa y también en los Estados Unidos. ¿Y acaso su condición de peruano universal le permite tener una influencia indudable y lo ha convertido, creo yo, en el defensor y propulsor del liberalismo de una manera importante, no solo en Iberoamérica, ¿no? Así es, así es. Y bueno, definitivamente, aun cuando no sea un crítico literario, también es verdad que en sus novelas ha reflejado el drama de esta región, ¿no? No solamente, definitivamente es una obra dedicada al Perú, pero también han habido espacios en donde ha podido dedicarse a algunas otras naciones de Latinoamérica, en donde se reflejan algunos elementos propios del ser latino, o en todo caso americano. ¿Cuáles destacaría usted, por ejemplo? A ver, creo que, según los críticos literarios, La Guerra del Fin del Mundo es uno de sus libros más elogiados, porque los críticos sostienen o denominan que logra ser la novela total, ¿no? Es un libro fundamental en la obra de Mario Vargas Llosa. La Fiesta del Chivo, que es el crudo reflejo de la atroz dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y creo que también en los últimos años su ensayo sobre 7 pensadores que tuvieron una influencia fundamental en su evolución hacia el liberalismo, La Llama de la Tribu, es acaso el libro más importante de defensa y divulgación del liberalismo no solo en Iberoamérica, ¿no? Ahora, Vargas Llosa no solo es un novelista, es un ensayista de nota, es un estudioso. A través de su obra también, y creo que por esa razón, como lo ha señalado últimamente la secretaria de la Academia Francesa,
Francia tomó la determinación de incorporarlo a la Academia Francesa, un hecho inédito en su historia, en donde por vez primera un escritor que no ha publicado en francés o no ha redactado su obra en francés ha sido incorporado, ¿no? Algo que ese joven que siempre tuvo el sueño, ese joven sanmarquino que siempre tuvo el sueño de ir a París, ¿no es cierto?, a convertirse en escritor, y en donde descubrió que era peruano y latinoamericano, nunca soñó. Y creo que eh, todos estos reconocimientos internacionales son consecuencia de su esfuerzo, de su disciplina para trabajar, de su incansable, infatigable propósito de continuar viviendo intensamente. Así es. Cuando Vargas Llosa ganó el premio Nobel, dijo que no se quería convertir en una estatua, y vaya que ha cumplido esa promesa, ¿no? Así es. Ha seguido escribiendo, debatiendo y participando en lo que él considera su labor como ciudadano del mundo, que es algo que él también en múltiples ocasiones se ha definido como tal, ¿no? Así es, señor Cateriano, casi para ir terminando, usted ha destacado este empuje, este dinamismo que a los 87 años aún mantiene en pie al Nobel. Este es un espacio de diálogo, se llama diálogo abierto, en un contexto en donde además es muy difícil ya conversar, ¿no? Entre los peruanos hay una polarización que incluso implica la intolerancia. Estos cambios que usted ha narrado en la propia perspectiva de Mario Vargas Llosa, ¿cree que es un elemento que podríamos destacar de él y que eventualmente los peruanos podríamos, más allá de los tintes ideológicos o políticos, emular? ¿Cuán importante es escuchar a alguien que piensa distinto a uno mismo? Es fundamental, y el propio Vargas Llosa, mediante su acción política y cívica, ha demostrado que cuando las circunstancias del país obligan a tener encuentros, reuniones, él no ha tenido ningún inconveniente de no solamente reunirse con Alan García, pedir el voto por él, en esta última campaña hacer también pedir el sufragio en favor de Keiko Fujimori, o últimamente aceptar los honores que le rinde su país, ¿no? O sea, en todo caso, la tolerancia es una virtud y no debería pasar por tibieza. Y además creo que es fundamental en estas situaciones la defensa de los principios. Y eso es algo a lo cual no ha renunciado Vargas Llosa. Vargas Llosa sigue condenando, por ejemplo, las dictaduras como forma de gobierno, sean estas de izquierda o de derecha. Y a veces eso no lo entiende el ciudadano. Hay ciudadanos de izquierda que creen que las dictaduras de izquierda hay que defenderlas, y hay también compatriotas que creen que las dictaduras de derecha hay que defenderlas. En eso Vargas Llosa es coherente. Hay que condenar la dictadura como forma de gobierno, porque ha sido el verdadero drama del Perú y de varios países en América Latina que han impedido el desarrollo, el fomento y la vigencia de una cultura de la libertad y sobre todo el progreso de los pueblos, ¿no? Perfecto. Bueno, le quiero agradecer muchísimo su presencia a través de la tecnología. Ojalá pueda estar algún día aquí con nosotros también para seguir hablando de esos temas o eventualmente de la coyuntura política, que es el tema que seguramente entiendo le apasiona más. Muchas gracias. Más picante. Más picante. Muchas gracias al ex premier Pedro Cateriano.